amigos y suscriptores del Ventiluz, estamos en una nueva edición. En esta oportunidad vamos a compartir el libro de Daniel, un libro profético por excelencia en el cual Dios a través de Daniel, valga la redundancia, comunicó no solamente al pueblo de Israel, sino a todas nuestras generaciones hasta el día de hoy sobre los distintos toda la parte política, social y religiosa que se iba a desarrollar en el mundo hasta nuestros días. De ahí su importancia. Les recordamos que se suscriban al canal, dejen sus comentarios y si les gusta el programa, denle like y compártanlo. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar. El libro de Daniel es un libro que más o menos los episodios ocurrieron en el año 605 a.C. Y allí comienza diciendo: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Acá nos está marcando que lo que ocurrió es un enfrentamiento militar. Pero este enfrentamiento militar era un conflicto universal entre Babilonia y Jerusalén, entre el hombre y Dios, o los que se oponen a Dios y a Dios. Veamos, ¿por qué decimos esto? Porque en el versículo 2 dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Como recién dije, era un conflicto entre el hombre con sus dioses y Dios. Por eso dice que él toma parte de los utensilios y lo trae a la casa de su Dios. Ahora bien, este hecho tiene una connotación muy importante por lo que en este caso Nabucodonosor lo que está haciendo es usurpar el lugar de Dios, con todas las, vamos a decir, las consecuencias religiosas que trae esta usurpación. Nabucodonosor ha reemplazado a Dios con su Dios, con el mismo, porque sabemos que estos pueblos paganos, el rey era considerado Dios más allá de todos los dioses que ellos tenían y adoraban. Pero hay una cosa interesante e importante, porque el pasaje dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. ¿Qué significa esto? Significa que más allá de la incursión militar por parte de Nabucodonosor, en el cual triunfó sobre el pueblo de Israel, el que estaba interviniendo y llevando adelante era Dios. ¿Y por qué entrega Dios a su pueblo? Notemos que en el libro de Jeremías, en el capítulo 20, en el versículo desde el 1 en adelante, ya Jeremías había venido anunciando desde tiempo atrás las consecuencias que iban a tener por el hecho de haber dejado de seguir lo que Dios había determinado para con su pueblo, en el sentido de que al caer ellos en idolatría, lo que habían hecho era, las consecuencias de ese hecho habían traído opresión hacia el prójimo, adulterios, fornicaciones, bueno, una serie de hechos en los cuales Dios venía advirtiendo a través de sus profetas, no solamente Jeremías, sino Isaías, Miqueas, Ezequiel. O sea, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Dios no quiere esto. Y advierte a su pueblo de las consecuencias
si seguían en ese camino. Y ya Jeremías, en el libro, como habíamos dicho, en el capítulo 20, dice: el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. O sea, ya Jeremías venía hablando. Cuando Pasur lo escucha, dice a Jeremías, ¿qué hace? Dice: azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente, Pasur sacó a Jeremías del cepo. En ese momento, dice la escritura, dice: le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabit, que significa terror por todas partes. Porque así ha dicho Jehová: he aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivo a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo, todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. O sea que lo que aquí estaba ocurriendo era nada más ni nada menos que lo que Dios había dicho que iba a ocurrir. Y ocurrió. Y aquí ya lo tenemos plasmado. Cuando Nabucodonosor entró, saqueó todo, toma los tesoros y los coloca en los tesoros, en la casa del tesoro de su Dios, atribuyéndose la victoria a su Dios, ignorando, por supuesto, lo que Dios había dicho. ¿Qué ocurre a posterior de esto? Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día. Pero antes que eso vamos a detenernos en este pasaje, porque aquí hay una orden de parte del rey. ¿A quién? Al rey, a Aspenaz, jefe de sus eunucos. ¿Qué significa? ¿Por qué esta orden al jefe de quien tenía a cargo todos los eunucos? Inferimos de que, lamentablemente, Daniel y sus amigos iban a ser castrados, que eso significa ser eunuco. Y ahora, ¿por qué inferimos esto? En el libro de Isaías, en el capítulo 39 y en el versículo 6, Isaías habla de los que iban a ser enviados a Babilonia. Y dice en el versículo 6, he aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Y noten esto: de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Todo esto que estamos leyendo, o sea, Isaías como Jeremías, como Ezequiel, como Miqueas, profetas y otros más también, que venían anunciando, advirtiendo al pueblo de las medidas que iba a tomar Dios en el caso si persistían en este camino, que lamentable siguieron y así terminan. Por eso estamos diciendo de que Nabucodonosor manda al jefe de los eunucos
a que traigan a estos muchachos, que los castren, por supuesto, y que sean enseñados en todas las letras. ¿Qué quiere decir esto de ser enseñados en todas las letras? Bueno, lo primero que hacen es que estos muchachos puedan conocer 3 idiomas: el sumerio, el babilónico o acadio y el arameo. El arameo era el idioma de intercambio de comercio y se usaba en la diplomacia. Por supuesto que también iban a ser enseñados en todo lo que tenía que ver con la astrología. No nos olvidemos de que el astrónomo de ese momento, el astrónomo caldeo, era un astrólogo. De ahí que proviene el tema de los signos del zodíaco, que están hasta el día de hoy, ustedes saben, es algo natural. Cuando vamos a leer el horóscopo, bueno, todo eso era pagano, es pagano, porque era una creencia de los babilónicos, cómo se movían los cielos, la tierra, por supuesto que ellos no tenían, y por eso no tenían en cuenta a lo que es Dios. Y luego dice en el versículo 5, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Aquí hay algo interesante, porque esto de la ración de la comida, el rey directamente le señala, el rey se la señala. ¿Cuál era la finalidad de esta dieta? Que por supuesto era carne y vino. Y uno puede decir hoy, 2022, y el vino y la carne, ¿qué tiene de malo? ¿O qué tenía? ¿Por qué decimos esto? Porque dice que Daniel se propuso en su corazón, eso está en el versículo 8, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él que bebía, y pidió que, por tanto, al jefe de los eunucos, que no se les obligara a contaminarse. ¿Qué es eso de contaminarse? Todo esto, este trasfondo, es porque en esa época puntualmente, y esto, tenían que ver con los ritos y los cultos paganos a los dioses. Por eso el vino y la carne, que era una combinación que apuntaba a ese tipo de cultos a los dioses. De ahí que Nabucodonosor, evidentemente, con estos hechos y actos que estaba haciendo, era que Daniel pasase y dejase a Jehová, su Dios, y sirviera a él y a sus dioses. Esa era la finalidad por el cual el rey propone este tipo de comidas. No solamente eso, sino que dice que en el versículo 6 anterior, dice que entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos les pone nombres, o sea, le cambian los nombres. Y ese cambio de nombres tiene justamente que ver porque ustedes saben que los nombres de los israelitas tenían todos que ver con lo que es Dios. En el caso de Daniel, significaba Dios es juez. En el caso de Ananías, gracias a Dios. Y en el caso de Misael, ¿quién es como Dios? Y Azarías, Jehová ha engendrado. Y el cambio de nombre que le hacen tiene todo que ver con los dioses que ellos adoraban. En el caso de Daniel, Belsasar. Eso tiene que ver con Baal. En el caso de Ananías, le pone Sadrach, que es el dios sumerio de la luna. Misael, quien es como Acú, otro dios. Y Azarías, que le pone Abednego,
es siervo de Nego, una forma del dios Nabú, del dios de la sabiduría. O sea que, como dijimos antes, todo tenía que ver con que ellos iban a dejar de rendirle culto y de adoración y de creencia y de fe a Jehová para pasar a ser sacerdotes de estos dios, de Nabucodonosor como Dios. Pero acá hay algo muy interesante, porque en el medio de esto, de este desastre digo porque no nos olvidemos que Nabucodonosor arrasó, desoló la tierra de Jerusalén y los trajo cautivos, los hizo eunucos, y uno puede decir, y entonces Dios hizo todo esto porque los está castigando, los está llevando al cautiverio como castigo. Ese es, esa es la visión que hay de Dios como un Dios que si no haces caso, llegan estas cosas, muy duras. Sin embargo, podemos ver que Dios no es eso, por el contrario, Dios está allí, porque a pesar de esto, Dios tiene planes, tiene propósitos para con el hombre. Eso lo vamos a ver en otras ediciones cuando vamos a hablar de la creación, de la caída y del plan de Dios, para que podamos ver en esas ediciones que Dios no es eso. El nombre de Dios ha sido y es y está oscurecido. ¿Y por qué decimos esto? Porque en el versículo 9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Aquí vemos la intervención de Dios directamente. ¿Para qué? Para con sus hijos. En este caso, Daniel y sus tres amigos. Daniel se había propuesto no contaminarse. Ellos habían tomado una determinación de decir, nosotros vamos a seguir creyendo en nuestro Dios y Creador. Y eso, ¿por qué esto? Porque Daniel sí había escuchado la voz de los profetas, viendo las advertencias, y él sufría las consecuencias de los dirigentes religiosos que llevaron al pueblo a esta situación. Pero como dijimos, Dios tenía y tiene un propósito para con su creación, que si bien están en cautiverio, pero Dios está allí para ampararlo, llevarlo y guardarlos en el medio de esto. Por eso dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálido que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces Daniel dijo a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas esta prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Por supuesto que este consintió es por lo que habíamos dicho antes. Dios estaba interviniendo para que esto ocurriera. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos, notemos esto, a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento
e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Como podemos ver, y yo les pediría que luego ustedes tomen este capítulo, lo puedan leer para que saquen sus conclusiones, pero que queda evidente la participación, la voz de Dios acompañando a estos jóvenes, que si bien en esta situación gravísima, sin embargo, ellos iban a cumplir el plan de Dios, que está pensado en ustedes y en cada uno de nosotros y en toda su creación. Por eso que vamos a ir viendo edición tras edición. En la próxima vamos a ver qué ocurre con un sueño que tiene Nabucodonosor y que tiene que ver eso no solamente para él, sino que tiene alcance hasta nuestros días, porque como dije, Dios tiene y tiene un plan de salvación. Por eso que esperamos de que esto haya sido de utilidad para aquellos que investigan, que leen, y aquellos que tal vez no conocen y que puedan descubrir o redescubrir estas preciosas perlas que nos deja el libro de Daniel. Muchas gracias y nos veremos en la próxima entrega.